Pulso Latino es presentado por Discover it for yourself. Frisian Flag. Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Continuamos con más información aquí en Pulso Latino. Pinta Bovario es un proyecto piloto ejecutado gracias a la petición del primer ministro Mike Eyman, que en esta oportunidad se llevó a cabo durante el fin de semana, en donde los habitantes de Bus Ohrmann fueron quienes también le dieron una mano en las diferentes actividades de limpieza y embellecimiento que se llevaron a cabo en su barrio. Llenos de ánimo, de esta forma los voluntarios que estuvieron participando en la primera edición de Pinta Bovario iniciaron el viernes pasado en la mañana los trabajos en la calle Bus Ohrmann en Madiki. Allí los voluntarios indicaron que están muy satisfechos de poder dar un aporte a esta actividad. La idea es que juntos trabajen por una sola aruba. La iniciativa del primer ministro Mike Eyman tiene como objetivo embellecer nuestros barrios y elevar el nivel de vida de sus habitantes por medio de comunitarismo. Como es conocido, el comunitarismo es un sentimiento del gabinete Mike Eyman I y II, el cual ha intentado fomentar entre el pueblo. Los habitantes de la calle Bus Ohrmann explicaron que ellos se sienten contentos de poder ver cómo los trabajos se están llevando a cabo, esperando que otros vecinos también puedan apreciar lo que se ha hecho durante este momento. La coordinadora de la oficina Bovario indicó que por más de 3 años estuvieron ocupados con el proyecto de acción de barrio que pasa en diferentes distritos, y el primer ministro quiso llevar esto a un nivel más alto, enfocándose en las calles y haciendo todos los trabajos que sean necesarios. Su personal sabe precisamente qué es lo que deben hacer y cómo lo deben hacer. El pasado sábado y el domingo continuaron con los trabajos. Cerca de 50 personas estuvieron trabajando dándole atención necesaria a alrededor de 18 casas en esta calle. Depende del éxito del proyecto piloto, la intención y el deseo del primer ministro Mike Eyman es seguir con estas acciones y que se repitan de una forma regular en otros barrios de la isla. En Risaralda, en Colombia, 19 empresas que exportaban productos a Venezuela se declararon en quiebra y tuvieron que cerrar y despedir a sus trabajadores. Veamos de qué se trata este informe. Yamil Cardona perdió en menos de 2 años la empresa familiar que llevaba más de 30 años en la producción de autopartes y que exportaba a Venezuela. La empresa particularmente nos quedaron adeudando $780.000. Eso pues en mercancía, fuera de 22 viajes que hice en avión a tratar de recuperar la cartera. Según Yamit, nunca pagaron las deudas que superaban el $1.000.000. Su empresa generaba más de 60 empleos directos. Afortunadamente tengo empleo, pero pasé de tener empresa propia a ser empleado. Por el tema de Venezuela, lamentablemente, no nos pagaron a nadie. Para el alcalde de Dos Quebradas hay empresarios que se han quitado la vida ante las deudas y otros han abandonado el país luego de tener que entregar sus bienes en parte de pago. En el caso de un amigo que exportaba plástico, les entregó mercancía más bien por 1.670 millones de pesos y quedó así cruzado. Se quitó la vida luego porque el desespero de poderle cumplir a los que le largaban la materia prima. Para John Jaime Jiménez, director de la Cámara de Comercio de Dos Quebradas, los empresarios realizaron las exportaciones de forma legal y nunca nadie les respondió en Venezuela. Anteriormente teníamos una relación del tema económico. Se ha venido menos precisamente por todas estas restricciones, no solamente en la forma de llegar a Venezuela, sino también en la forma del pago, que en Risaralda yo creo que se perdieron cerca de $2 millones. En el último año se han perdido más de 1.000 empleos directos en Risaralda y están en proceso de liquidación más de 12 empresas. Uno de los jefes más peligrosos de los rastrojos en el Valle del Cauca, en Colombia, fue capturado gracias a una foto que uno de los escoltas se tomó a sí mismo y que subió a una red social. Un selfie sirvió para capturar a este sospechoso. Esta selfie, o autorretrato, permitió a los investigadores ubicar a alias Rambo, un temible jefe de la banda criminal Los Rastrojos en el Valle del Cauca. En la imagen se observa a su escolta que posa con una mujer que, según las autoridades, sería una de las compañeras sentimentales del delincuente. En la fotografía que el mismo escolta se tomó, según la policía, aparecen varios elementos, entre ellos una reja de la finca donde vivía la mujer y lo que permitió confirmar la presencia del jefe de la banda en el lugar, ubicado en zona rural de Toro Valle, hasta donde llegaron los uniformados del Gaula. Buenos días, señor. ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre y número de cédula? Dígalo, bro. ¿De dónde? De Andalucía. Listo, quédese ahí con las manos estiradas. Ahora viene esta mano. No va a dar nada. Evidencias claras
de el empleo de especialmente artefactos explosivos, la ejecución y disposición de homicidios, admitiendo en algunos eventos el haber asesinado a personas inocentes. Antes de su captura, los investigadores del Gaula interceptaron una llamada en la que alias Rambo planeaba cometer un atentado terrorista contra un comerciante del Valle que no le pagó una extorsión. En el audio se escucha cuando le pide a un sicario que asuste a su víctima, pero sin afectar a los transeúntes. ¿Cómo hacemos para que salgan todos los animales por allá? O de pronto una bulla bien y de grande, pero eso no sirve para la verdad. Rambo le pide que ponga una granada. Una bola por ahí que no haga ningún daño. O de pronto sí. De pronto no, usted dice vamos de una vez. El atentado, que fue efectivo y aunque sin daños, asegura la policía, sirvió a los agentes como prueba para demostrar la peligrosidad del hombre y lograr que un juez lo enviara a la cárcel. El grupo número 5 de formación social dio una gran presentación de lo que ellos han aprendido durante estos primeros 4 meses de arduos entrenamientos militares. Frente a sus familiares, amigos y colegas, demostraron que están listos para continuar con la siguiente fase, la cual incluye varios cursos en enseñanza para empleo y entrenamientos físicos. Un grupo de 20 jóvenes que terminaron la primera fase de sus entrenamientos físicos en el programa de formación social recibieron la oportunidad para demostrarle a sus familias y amistades, pero particularmente a sus padres orgullosos, algo de lo que ellos han aprendido y han entrenado en los últimos 4 meses del trayecto. Los jóvenes que iniciaron dando una demostración de una marcha militar, como ellos han aprendido y lo están practicando bajo la supervisión de los militares de Arumil. La marcha militar hace parte integral de cualquier entrenamiento básico militar y los jóvenes demostraron que ellos captaron el sistema de comando asociado con las actividades militares. Marchando, los jóvenes debieron demostrar diferentes técnicas de marcha en grupo, cómo mantener la alineación y cómo pararse con personas delante, controlando el espacio que hay a las personas alrededor de estos, entre otros. Todo esto combinado con armas de entrenamiento en sus manos correctamente. Después siguieron con una demostración del curso de obstáculos que tienen en Mariniers Kaserne. Esto es el mismo curso que los militares han entrenado. Los 20 jóvenes recibieron un fuerte aplauso de todas las personas que estuvieron allí presentes cuando terminaron el trayecto. Al final, todos los presentes tomaron asiento y allí pudieron apreciar un film de varias actividades del trayecto, algo que seguramente trajo mucha emoción y recuerdo para los jóvenes y también para sus familiares. Después del film, cada cursista recibió un certificado en Mariniers Kaserne como muestra de su trabajo en los últimos 4 meses en los cuales han pasado. Adicional a esto, recibieron un certificado también de Team Challenge por los cursos que ellos han seguido. Estos certificados fueron recibidos por parte del primer ministro Mike Eyman y el teniente Teixeira, quienes los felicitaron por los cursistas y por todo lo que han hecho durante este trayecto de formación social. Unas 45 millones de personas pudieron ser diagnosticadas con algún tipo de demencia este año. De estas, las más temidas es el Alzheimer, que, como nos dice Luz Nereida Vélez, ya hay avances que sirven para dilatar las manifestaciones de esta condición. El Alzheimer es un tipo de demencia que comienza a aparecer después de los 65 años de edad y le da más a la mujer que al hombre en proporción de 1,5 a 1. En Puerto Rico la incidencia es cerca de 70 a 80 mil personas con demencia, donde la mayor parte de ellos, el 80 al 90%, son Alzheimer. Sus causas son multifactoriales, incluyendo los factores genéticos. El síntoma más común es la pérdida de memoria. Pueden haber cambios en comportamiento, cambios en personalidad, cambios en juicio y entonces venir la pérdida de memoria. Otro de los asuntos importantes con esta condición es que está relacionada o vinculada a enfermedades crónicas. Esto quiere decir que las personas con diabetes, que padecen del corazón, el cáncer y la demencia vascular, deben estar más pendientes de los diagnósticos temprano para poder prevenir los efectos del Alzheimer. Pero se han hecho avances en su manejo, sobre todo los estudios de la amiloide. Sabemos que aparentemente la proteína amiloide es la que estimula, precipita el desenlace final de la enfermedad. Y entonces el tratamiento ha ido dirigido en los últimos años a tratar de disminuir los niveles de amiloide
en las neuronas de los pacientes. Esto se hace con antígenos y anticuerpos en etapas presintomáticas y tempranas para poder posponer la manifestación de la condición entre 5 a 10 años. En temas de salud, Luz Nereida Vélez, Noticentro. En Aruba recientemente se ha visto cómo diferentes actividades se han puesto de moda. Una de ellas, y que ha recibido una gran atención, son las carreras, pero una muy esperada anualmente es la carrera que organiza Compra en V llamada Gillette 5K, la cual abrió sus inscripciones desde el pasado 28 de abril y está demostrando que ha recibido una gran acogida por parte de los fanáticos del deporte. Aún quedan cupos disponibles para esta carrera Gillette 5K, la cual se llevará a cabo el próximo 18 de mayo a partir de las 6:30 de la mañana. Compra en V siempre se ha destacado por darle un aporte valioso a la comunidad de Aruba. En esta oportunidad, los amantes del deporte podrán participar en la carrera Gillette 5K, la cual se estará llevando a cabo el próximo 18 de mayo a partir de las 6:30 de la mañana delante de las oficinas de Compra. Las personas que deseen participar de esta carrera podrán inscribirse en Ibiza para separar su cupo y no perderse de esta gran carrera Gillette 5K, la cual es muy comentada por toda la comunidad en general. Esto fue Pulso Latino por el día de hoy. Agradecemos por su sintonía. Nos vemos en una próxima emisión. Hasta entonces. Pulso Latino fue presentado por... Discover it for yourself. Frisian Flag.